Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, gracias antes que nada por acudir a esta convocatoria, Al a contrario, esta muchísimas conversación. gracias, Ricardo. Gracias por la Del invitación. Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, senadora, has tenido una responsabilidad muy especial por cuanto al Senado le tocan las relaciones, pero más aún específicamente en tu área. ¿De quién es el mérito de este nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el ahora ya célebre TEMEC? Bueno, yo creo que la negociación que se dio precisamente entre los tres países, pues inició prácticamente hace 3 años con la administración pasada, donde en el entonces secretario de Economía fue quien estuvo al frente de la negociación, Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo. Ujú. También hay que decir que muy apoyado por el famoso cuarto de junto, ¿no? Que es el Mm. sector productivo, que estuvieron muy de la mano trabajando en la negociación junto con pues, el grupo de negociadores del gobierno del presidente Trump. Y bueno, yo no podría decir que exista, ¿no? un solo titular, ¿no? Por así decirlo, a quien se deba la posibilidad de este nuevo tratado. Yo creo que fue un conjunto de personas, un conjunto de negociadores entre el sector productivo, 2 años del gobierno anterior, ¿no? En donde ya se logró finalmente la posibilidad de la firma. Y bueno, en esta nueva administración, pues finalmente desde que se supo el resultado electoral, sabemos que entró el subsecretario de América del Norte, Jesús Seade, a la negociación, ¿no? Según entiendo, eh, es una persona clave, ¿no? Que estuvo en esta negociación, y finalmente pues al Senado de la República nos tocó pues ya prácticamente todo el trabajo procesado y ya únicamente la ratificación, ¿no? Yo creo que aquí también hay que decir que hubo apertura por parte de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República para que esto pudiera darse, ¿no? Creo que es muy importante el mensaje que podemos dar, que independientemente de que quienes somos oposición, finalmente estamos ciertos de la necesidad de apoyar este tipo de actuaciones y este tipo de decisiones, ¿no? ¿Sienten ustedes que fue correcta la estrategia del presidente López Obrador? Durante todo este tiempo hubo momentos muy espinosos, muy difíciles, las amenazas de los aranceles, la presión en el tema de los migrantes y, bueno, el gobierno siempre sostuvo que no había que pelearse con el señor Trump y su gobierno. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Bueno, yo creo que debe separarse por un lado el tema del TEMEC, ¿no? Yo creo que el tema del TEMEC, la negociación siempre fue muy tersa, ¿no? O sea, siempre la negociación se vino dando en buenos términos. Creo que donde se salió de las manos precisamente a esta administración, a este gobierno, es cuando precisamente pues se da el tema de los aranceles, que no iba de la mano con el TEMEC, sino fue un tema económico aparte, y donde finalmente no se tuvo la capacidad de separar el tema migratorio del tema de aranceles, ¿no? Entonces, creo que el gobierno mexicano se dio de manera muy rápida, muy fácil, ¿no? Sobre todo cuando la aspiración o la promesa que siempre se había dado por parte de esta administración era precisamente defender a nuestros connacionales, defender a los migrantes, y sobre todo, hay que decirlo, Ricardo, y no hay que olvidarlo, que cuando el presidente López Obrador gana la elección en una conferencia de prensa en el estado de Tamaulipas, él mismo hace la invitación a los centroamericanos, a los migrantes centroamericanos, a que vinieran a México. Entonces ahorita, desgraciadamente, lo que estamos viendo, y en donde finalmente estamos viendo que se enturbiaron hubo ahora sí que se traslapó un tema con el otro, y bueno, estamos viendo finalmente cómo estamos siendo, como ya lo ha dicho el presidente Trump, precisamente el muro fronterizo en la frontera sur, ¿no? El muro humano que él llama. Ahora, aceptando tu visión de que el tema que hay que analizarlo por sí mismo, independientemente de otros temas, en lo que hace al TEMEC en sí, ¿es un tratado justo para México o cedimos demasiado, sobre todo en materias como la laboral y todo el tema de la
industria automotriz, exportaciones, etcétera? Bueno, yo creo que los tres países finalmente tuvieron que ceder, ¿no? De eso se trata una negociación, un tratado. Era imposible que los tres países quedaran al 100% conformes. Obviamente, quien pudiéramos decir que ganó en cuanto a ceder lo menos posible, pues fue Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pues es normal. La famosa asimetría que impone sus condiciones, Finalmente ¿no? así es, ¿no? Y sobre todo cuando vemos el antecedente. Si tú bien recuerdas, cuando el presidente Trump estaba en campaña, él hablaba inclusive de salirse del famoso Telecán. Inclusive al principio de la negociación, él hablaba de la posible no negociación, no tener un tratado comercial. Lo calificaba de demoníaco y terrible para Estados Unidos. Así es. Entonces, finalmente, bueno, pues se logró esto. Canadá tuvo que ceder también una parte importante que es el tema de los lácteos, ¿no? Que finalmente al parecer afecta a los ganaderos en Canadá. Y bueno, México tuvo que ceder en estos dos temas, ¿no? Mucho en lo laboral, que también hay que decirlo. Creo que si lo vemos a un largo plazo, las reformas laborales que se tuvieron que hacer finalmente también son en beneficio de los trabajadores mexicanos, ¿no? Entonces, a lo mejor hubo la necesidad. Nos apretaron las tuercas, pero... Bueno, sí, pero por ejemplo se da la posibilidad de la libertad de sindicalización, etcétera, cuando antes, tú bien lo sabes, había un solo sindicato quien manejaba, quien tenía el control. Bueno, hasta ahorita todavía lo hay, ahorita pues empieza a abrir esa posibilidad y y se da la libertad de que el trabajador elija en qué sindicato quiere trabajar o con quién quiere trabajar, con quién quiere estar. Pero también por otro lado, pues en el tema obviamente automotriz, pues sí hubo que conceder conceder y ceder. Y yo, a veces los legisladores nos envolvemos en una bandera, ¿no? Y queremos defender las causas, etcétera. Pero cuando tú hablas con el sector productivo y cuando el sector productivo finalmente cede, que finalmente son quienes serían los afectados. Afectados, y dices, bueno, entonces, si el sector productivo, te digo, porque ahora se dio con el tema famoso del protocolo modificatorio, ¿no? Nosotros estábamos muy preocupados porque supimos que el sector productivo no estuvo en la última semana de la renegociación que fue con el protocolo modificatorio, cuando pues sale precisamente los industriales o cuando sale el presidente del CCE a avalar el protocolo, pues dices, bueno, entonces quiere decir ellos son finalmente quienes conocen hasta dónde les va a afectar, ¿no? Ahora, senadora, ¿es este TEMEC la panacea para resolver todos nuestros problemas, para sacarnos del ominoso crecimiento cero de la economía? ¿O habría que verlo con más objetividad como el principio del fin de la incertidumbre, sobre todo en lo que se refiere a inversiones nacional y extranjera? Bueno, yo creo que sí le da una bocanada de aire fresco, ¿no?, a la economía. Sí creo que puede abrirse la posibilidad y obviamente la expectativa es que sí se abra, ¿no?, la inversión, tanto privada, nacional como extranjera. Sin embargo, tampoco es la salvación. Yo creo que el resultado del crecimiento económico que se está dando en esta administración de -0, pues obviamente el TEMEC no va a venir a resolverlo, ¿no? Si bien es cierto, hay una expectativa positiva, pero no es lo único, ¿no? Entonces, pero también hay que ver, porque apenas se aprobó ya en el Congreso de los Estados Unidos, se va a aprobar seguramente ahora en febrero en Canadá. Sin embargo, prácticamente estaría entrando en vigor dentro de aproximadamente 6 meses y de ahí en adelante hay que ver. Finalmente, a reserva de lo que tú quieras añadir, senadora, vamos a tu especialidad. ¿De qué manera el TEMEC va a influir en la relación entre los gobiernos de México y de Estados Unidos en esta etapa donde hay muchas zonas todavía de indefinición? El presidente Trump está sometido a un juicio, está buscando la reelección.
hay señales muy contrastantes, pero sobre todo sigue amenazando, sigue retomando su bandera de campaña que tan buen resultado le dio en su momento, de construir el muro entre México y Estados Unidos y decir incluso que México lo está pagando. Bueno, yo déjame decirte que también para él, obviamente la aprobación por parte de su Congreso, del Congreso de los Estados Unidos, pues obviamente le beneficia, ¿no? Le beneficia, ¿por qué? Porque finalmente hay un resultado de una negociación y como ya lo hemos dicho, que es de más beneficio para los Estados Unidos que para México, para Canadá, ¿no? Por ese lado. Yo creo que el tema del impeachment, bueno, ese va a seguir, obviamente no sabemos si finalmente cómo se va a resolver, pero yo creo que el discurso del presidente Trump va a seguir como lo ha venido haciendo, creo inclusive este fin de semana que tuvo algunos eventos de campaña, hablaba inclusive utilizó un lenguaje del idilio que existe con México, ¿no? Con su amigo el con presidente. su amigo el presidente. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Va a seguir amenazando. Yo quiero decirte que, pues, el tema del muro, pues lo acaba de decir, que se paga ahora, dice que Las remesas. con las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, pero lo que también hay que decirlo, o sea, el muro ahorita, el preocupante es lo que está sucediendo en la frontera sur, en donde la famosa Guardia Nacional, que se supone que se generó, ¿no? La autorizamos, porque debo decir que fue un tema en donde todos los partidos políticos dijimos, ok, vamos dándole el beneficio, porque la inseguridad en nuestro país está en los más altos niveles, pues finalmente ha funcionado y se ha utilizado precisamente para parar a los centroamericanos, a los migrantes centroamericanos que el propio presidente de México invitó a venir a nuestro país. ¿Algo más que quieras puntualizar para quienes nos están viendo y escuchando respecto al compromiso de ustedes, al compromiso tuyo en esta materia en beneficio de México, senadora? Sí, bueno, lo que yo te puedo decir es que nosotros vamos a partir del día de hoy que inicia el periodo de sesiones, estaríamos presentando un punto de acuerdo para crear una comisión especial precisamente de seguimiento. De seguimiento primero, bueno, pues al cumplimiento del Tratado de Comercio, al cumplimiento de las leyes, de las reformas en materia laboral que hicimos precisamente a petición para que pudiera ya terminarse de aprobar el Tratado de Comercio, pero también, por otro lado, para nosotros es muy importante el que México también cumpla, porque hay compromisos inclusive económicos en este protocolo y hay un compromiso que México tiene que hacer para que finalmente pueda, pues ahora sí que ser parte de poder empezar a ver los resultados del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, gracias por tu confianza y por esta conversación. Al contrario, Ricardo, muchas gracias. Ese espacio se queda abierto, ahí lo sabes. Sí, muchas gracias. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.